Pues la diferencia puede ser, o sea, en la composición yo puedo decir, para componer un minuto de música puedo estar un mes ahí Claro. y ver los detalles y todo eso, ¿no? En la improvisación, si tengo un minuto de tiempo para hacer música, estoy componiendo y en un minuto. Sí. Entonces tengo que saber cómo improvisar en ese momento Que esa es la para construir esencia. algo, ¿no? Que esa es la esencia del jazz, ¿no? O sea, en el momento construir, no sé, esta pieza. Eso. Y eso me encantó mucho la idea porque cuando lo mencionas lo haces consciente, lo hice consciente. Es cierto, es que improvisar es componer en el momento. O sea, la modificación que le hagas después, simplemente ir puliendo lo que ya creaste, ¿no? Ajá, O sea, es la exacto. composición en el momento. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy nos encontramos con un buen amigo, Daniele Morelli, compositor, guitarrista. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por Platícame invitarme. cómo has estado en estos días en Todo bien Oaxaquita. aquí en Oaxaca, descubriendo pueblitos, ruinas. ¿Sí? ¿Cuál fue el último pueblo El que fin de visitaste? semana Tlacochahuaya, Tlacochahuaya. Tlacochahuaya que tiene una iglesia toda pintada por indígenas. Todo Sí, pintadísimo. Un órgano de 1600. 1600, sí. Tenemos un amigo en común que tocó ahí alguna vez, hace varios años, y dio un concierto. Ahí, Es un órgano barroco, ¿no? sí. Daniele, ¿de dónde eres? Italia. ¿De qué parte de Italia? De Pisa. De Pisa. Pisa, Sí, Pisa, la torre de Pisa, claro, obviamente. que nunca se cae. Que nunca se cae, pero sí va como inclinándose un poquito cada... Sí, se inclina, pero la mantienen La así. mantienen... Ok. Daniele, qué te trajo a México? Platícanos. ¿Qué me trajo a México? Antes de entrar a nuestros puntos que queremos saber, platícame un poquito cómo fue la decisión, cuándo... Decisión. Bueno, nunca hubo una decisión así de verdad. Pues la primera vez vine con una banda italiana que tocaba música como Manu Chao, Ujú. así reggae, ska, gypsy, rock. Y me invitaron porque el guitarrista ya no estaba con ellos, me invitaron un mes de gira en la Ciudad de México y ahí tocamos en muchos, el Auditorio Nacional y Festival Grandes y así. Órale. Y entonces era el periodo de Día de Muertos. Ujú. Pues en En un mes no octubre. tuve mucha chance de conocer mucho, pues. Pero Claro. allá como era Día de Muertos y tocamos también enfrente de un panteón, así en un escenario grande. En la Ciudad de México. Sí, de Iztacalco, no me acuerdo. Ujú. Bueno, pues me impactó todo eso, ¿no? El panteón estaba lleno de mariachis. Y yo mi primera vez viendo todo eso, un mes de gira y me regresé. Yo vivía en Ámsterdam Ajá. y al año decidí regresar acá en México por un viaje. O sea, así solito para viajar y conocer más. Esa fue tu primera vez con el Ajá, grupo, sí, te regresaste a Ámsterdam y ahí exacto. decidiste... Y regresé a México solito así para conocer más y me quedé y empecé a tocar con otros músicos en la Ciudad de México, jazz. ¿Y después de la Ciudad de México decidiste venir a Oaxaca o cómo fue tu No, acercamiento hacia la Ciudad de Oaxaca? y luego me fui a Chiapas y Ujú. luego unos años así, tocando. Y hace 4 años conocí Oaxaca, Hace 4 años. sí, ¿Cómo fue? por pura casualidad. A ver, Nada, pues platícanos. un amigo tenía que mudarse acá, iba a ser un cumpleaños y Ujú. ya, y yo me organicé, voy a Oaxaca. Y luego él cambió de plan, pero yo ya me había contactado con músicos de aquí también para ver qué onda. Y ya llegué aquí, empecé a tocar en Oaxaca también, jazz, con los Ajá. músicos de acá. Y así que pues me quedé un tiempo y luego. Y bueno, antes de eso, me gustaría saber o que nos platiques cómo fue tu acercamiento al arte, los primeros contactos con la música o con el jazz. Mm, Porque, bueno, te enfocas mucho en el jazz, ¿no? sí, Ujú. sí, pero el jazz vino
conscientemente vino ya de grande, pues no sé, tenía 18 años quizás. Okay. Pero inconscientemente vino antes porque iba a clases de guitarra y mi primer maestro de guitarra fue un guitarrista de jazz. Él era guitarrista de jazz. Entonces Pero me enseñó desde cero, ¿no? Yo tenía 11 años. Empecé a estudiar música a los 7, piano, clásico, solfeo y todo eso. Okay. A los 10 ya me cansé. Y pues mi madre, que era, no sé, dijo, va, piensa bien si quieres seguir con la música o no, ¿no? Entonces me dio un año así de pensarla, sí, quiero tocar la guitarra. Al final me decidí y le dije a mi mamá, va, quiero clases de guitarra. Y tenía entonces 11 años y empecé a estudiar guitarra con quién, con ese maestro de guitarra que era guitarrista de jazz, que me enseñó desde cero, pero ya de adolescente ya empezó a darme, pues estudiábamos jazz, aunque a mí me gustara rock, ¿no? Como a todos los... Ahorita mencionas que tu maestro, tu primer maestro era de jazz. Entonces, ¿tú crees que viene de esa parte, el gusto? Eso, sí. O sea, él te compartió Pues su sí, inspiración, a los 13, 14 ya me daba ejercicio, improvisación, Okay. me enseñaba rolitas de jazz. Luego yo tenía tenía una guitarra bien fea, tenía una guitarra eléctrica bien fea, pues, ¿no? Ajá. O sea, bueno, muy dura, Okay. muy dura. Con esa empezaste a aprender. Exacto. Y entonces él me decía, tú eres muy para el jazz. Él descubrió eso en ti. Exacto. Y me lo decía, yo me deprimía, no decía, puta, pero a mí me gusta el rock. ¿Cómo es esto? Pero es que esta guitarra tampoco daba muchas posibilidades de rockear, digamos, ¿no? Entonces yo me enfocaba sobre las notas, sobre la improvisación, así a pequeños pasos. Y él decía, si tú eres para el jazz. Cuéntanos, Así. bueno, dime. Así de niño. Cuéntame así. de tu proceso de creación. Por ejemplo, yo te he escuchado tocar, he escuchado que a veces estás practicando, pero ¿cómo entras a un proceso de creación? ¿En qué te inspiras? ¿En qué te inspiras? Pues la música tiene dos... Por ejemplo, en la antigua Grecia se dividían las disciplinas en dos, el trivium y el quadrivium. Ahorita me hago, pero o sea, el trivium eran las disciplinas humanistas, ¿no? Lo cual era retórica, lingüística, poesía, así como usar el lenguaje, ¿no? Y el quadrivium eran las disciplinas científicas, astronomía, matemática, física, geometría y música, para los antiguos griegos. Entonces la música era algo científico, digamos, que se estudiaba muy así, ¿no? Pero pues como arte o disciplina artística, pues claro, tiene su inspiración, a qué uno se inspira, o por qué uno se expresa a través de la música. Claro. O a través del arte en general. Entonces cuando empiezas a componer, ¿tú tienes alguna imagen en la cabeza o escuchas música o ves algo? Pues ahora sí, me inspiro sobre cualquier cosa, una foto, un color, un sentimiento, una emoción. Claro, porque también sé que has estado viajando mucho en varias localidades, hemos platicado de eso, y no sé si sea parte de tu inspiración. Hay muchos lugares que tienen, acabas de mencionar la Chigoló, que tiene su iglesia de 1600, creo que es, 1600, sí, 1700. 1000. Y bueno, no sé si estoy en error, ya lo vamos a corroborar después, pero ¿es parte de tu proceso de inspiración o...? Pues sí, porque yo creo que como proceso de inspiración uno trata artísticamente de llegar a sus propios orígenes, ¿no? O sea, de ser lo más honesto posible. Eso es lo que es el trabajo de un artista, según yo. Claro. De ser honesto con su propia arte, entonces honesto consigo mismo, para pues expresarse lo más sinceramente posible
en lo que uno hace. Y lo que me inspira aquí, por ejemplo, de lo que visito, que sean ruinas o pueblitos o iglesias o la historia, es ese rollo de la conquista espiritual que pasó acá, ¿no? Que pasó en Italia también, mucho antes. Sí, mucho antes. Y la conquista espiritual, que es el nombre mismo lo dice, ¿no? La conquista espiritual. Sí, El arte también ha pasado a través de eso. claro. Los artistas tuvieron que pasar a través de eso. En Italia toda la historia del arte por muchos siglos fue financiada y condicionada por la iglesia. Eso no le da una connotación negativa, ¿no? Pero entonces los artistas intentaban a través de esas reglas que la iglesia imponía, de todos modos expresar su arte, ¿no? Claro. Y perfecciones y todo eso. Entonces hay una parte de expresión personal, íntima, espiritual, lo que sea, y una parte matemática o científica, ¿no? O sea, según el arte. Si pintas tienes que saber cómo, la música igual tienes que saber las matemáticas de la música, Claro. o conocer eso para poder expresar algo a través de la música. ¿Puedes contarme un poquito de los lugares que has visitado en Oaxaca para tener una idea? En Oaxaca. En Oaxaca, empezamos en Oaxaca Sí. porque yo sé que has estado por muchas partes Sí. en el mundo, pero como para tener un contexto de las cosas que estás haciendo aquí y de tu proceso de inspiración. Pues llegué a Oaxaca, la Sierra Mije. He conocido la Sierra Mije, tuve la ocasión de tocar ahí y tocar con músicos y llevar un proyecto allá 2 veces. Una vez de jazz también, un cuarteto de aquí de Oaxaca. Creo que tienen buenas bandas ahí. Por eso que la Sierra Mije tiene mucha historia y educación y cultura musical. Eso está muy interesante. Y luego los valles, sobre todo los valles aquí centrales y la Sierra Mixteca, también está muy bonita. La Mixteca. La otra vez estábamos platicando un poquito que se me hizo muy, muy interesante cómo se conecta esta parte con la música, que hablabas de la arquitectura del jazz. Cuéntame un poquito sobre ese concepto. Bueno, si pensamos que el jazz es un lenguaje basado sobre la improvisación, improvisación es componer o construir entonces en el momento. Construir en el momento. ¿No? O sea, vas viendo cómo construyes en el momento. El tiempo pasa, yo construyo algo aquí y luego, sin saber a dónde voy de verdad, pero pues ando construyendo una cosa sobre otra, ¿no? Una frase sobre otra frase, y así armo un cuento musical. Entonces, el jazz es el estudio de eso, de cómo construir armónicamente y melódicamente, ¿no? Un cuento, en la improvisación. Si hablabas de la improvisación y composición en el momento. Eso, exacto. La diferencia puede ser, o sea, en la composición yo puedo decir, para componer 1 minuto de música puedo estar 1 mes ahí. Claro. Y veo los detalles y todo eso, ¿no? En la improvisación, si tengo 1 minuto de tiempo para hacer música, estoy componiendo y en 1 minuto. Sí. Entonces tengo que saber cómo improvisar en ese momento. Que esa es para la esencia. construir algo, ¿no? Que esa es la esencia del jazz, ¿no? O sea, en el momento construir no sé, esta pieza. Eso. Y eso me encantó mucho la idea porque cuando lo mencionas lo haces consciente, lo hice consciente. Es cierto, es que improvisar es componer en el momento. O sea, la modificación que le hagas después, simplemente ir puliendo lo que ya creaste, ¿no? Ajá. O sea, es Exacto. la composición en el momento. ¿Qué pasa? Lo mismo en la arquitectura, lo platicamos. Tú haces un boceto, lo diseñas, ya tienes un resultado que puede ser el final,
pero pues obviamente cuando ya tienes la pieza, siempre quieres llegar a un nivel más alto. Cuando estás ahí, quieres ir al otro y al otro. Entonces, está bien interesante el punto que comentabas la otra vez y cómo se conecta con la arquitectura. Y bueno, además de estas partes de Oaxaca que visitaste, viajaste a Chiapas y antes de eso, después de eso, perdón, después de Oaxaca, ¿te fuiste a Chiapas? Antes. Ok. Sí, sí, viví en Chiapas. ¿Ahí estuviste tocando con bandas o...? También, sí, San Cristóbal de las Casas. Hay muchos músicos. Luego me iba a otros lados de Chiapas también a tocar, pero San Cristóbal tiene una muy buena movida de jazz también. Sí. Y muchos músicos de todos lados del mundo. Un buen nivel musical. Está bonito. Qué padre. Y bueno, vamos a hablar, me gustaría escuchar un poco sobre tu disco. Tienes un proyecto interesante. Platícame un poquito sobre tu... Este proyecto. Vale, entonces el disco grabado a la distancia con un amigo baterista de infancia italiano. Okay. Muchos años tocando juntos en muchos proyectos diferentes. Entonces dije, vamos a grabar un disco de puras guitarras y batería. Y se lo propuse a él y empezó así como un juego al principio, ¿no? Pero luego pues me puse a grabar más y con él a la distancia y estaba muy bien. Y entonces salió un álbum de 17 piezas. 17 piezas. Composiciones originales, cortitas, a diferencia de como yo siempre pues tenía un poco la costumbre de componer. O sea, yo tenía la costumbre de componer jazz y con todas las partes, progresivo, ¿no? Uh-huh. Muchas partes y luego improvisación acá y otras partes distintas, escritas y luego improvisación. Y así. Y estas son todas piezas cortitas. ¿Más o menos de cuánto tiempo? 2 minutos, 3, 4 más larga. Y todas enfocadas sobre una emoción especial o un cuento, un color, ¿no? Y eso se mantiene del principio hasta el final de la pieza. Así que todas son muy distintas. Ajá. Pero luego hay un color que las junta todas porque son puras guitarras y batería, ¿no? Okay. Se llama La Valigia dei Sogni. La valilla. ¿Qué quiere decir? La valija, la maleta. Ajá. De los sueños. Órale, qué chingón. Entonces ahí están todos los sueños. Y bueno, en ese caso, como grabas a distancia, ¿graba uno primero o los dos al mismo tiempo? ¿Cómo haces funcionar eso? Porque, o sea, yo grababa todas las guitarras por pistas y luego cuando tenía ya todas las guitarras listas, se las mandaba al baterista. Y él se inspiraba en eso. Y él sí, grababa sobre eso. Okay. Solo que como nos conocimos súper bien. Uh-huh. Te entiende, ¿no? Casi nunca hablamos así de la rola. Yo le mandaba la rola ya hecha y él hacía sus arreglos de baterías y percusiones. Impecable. Hablas de colores. ¿Cómo defines eso? O sea, ¿cómo defines que cada canción tiene un color? ¿O cómo es este concepto de los colores? Bueno, yo lo uso también, doy clases de música, ¿no? Okay. De jazz, de armonía, de improvisación, también para todos los instrumentos. Y entonces, por ejemplo, para entrar en un detallito, sí. Cuando estudiamos los intervalos, la música está hecha de intervalos. Los intervalos es la distancia entre un sonido y otro, okay, entre una nota y otra. Es la medida que en música se usa para medir la distancia, okay, ¿no? Entonces esas distancias crean colores, ¿no? Okay. Suenan más bonitas o vibran más, vibran menos, crean más vibraciones o menos vibraciones. Okay. Por ejemplo, en la historia de la música, había un intervalo que se le decía el intervalo del diablo. El intervalo del diablo. ¿No? Okay. Se lo decía aquí, pues, la iglesia, ¿no? O sea, este es el intervalo del diablo. ¿Por qué? Porque era muy disonante. Provocaba mucha disonancia. Entonces los monjes, los frailes que cantaban juntos, si uno hacía una nota y otro hacía esta muy disonante, también los huesos de la caja del tórax, del tórax vibraban más, ¿no? Okay. Entonces decían, no, esto es algo feo, ¿no? No hay que tocar el intervalo del diablo.
¿ok? Eso ya Entonces hace... lo metían en... Entonces no se podía tocar. Uh-huh. Cuando se empezó a tocar, a poderlo tocar, hace unos pocos siglos, pues ya están todos los... Ya empezó la armonía tonal, ¿no? Y toda la música popular que se escucha hoy en día, a nosotros ya no nos hace... No es algo disonante, ¿no? Claro, ya se vuelve parte de la música, ¿no? Como... Exacto. Entonces, cada intervalo tiene un color, si quieres. Así lo enseño también durante las clases, ¿no? Como a ver qué emoción o qué adjetivo o qué color tiene ese intervalo. Ese intervalo es más gris, es más oscuro, es más claro. Ok. Así se pueden identificar sonidos, ¿no? Sí. Me gustaría regresar un poquito al tema bueno, ahorita que tocas esa parte de que eres que das clases de música y, por ejemplo, ¿cómo te coordinas en la parte de la improvisación? Por ejemplo, si hay una banda, ¿no? Y tú te integras ahí a tocar, ¿puedes hacer una conexión rápidamente o necesitas practicar? Porque he visto en pequeños conciertos de jazz la conexión que hay entre los participantes o los músicos es inmensa, pero incluso yo veo que a veces el baterista se va, cierra los ojos y el guitarrista también y todos parece que están en su mundo. Pero de repente vuelven a conectar porque sigue como esta como relación como mágica ahí, ¿no? Muy bien. ¿Puedes platicar un poquito? Es que está interesante. Y sí, bonito. Está interesante. Este es el otro estudio, si quieres, del jazz. Ajá. O sea, cómo conectar. El jazz es conexión, ¿no? Ajá. Y yo hablaría de respeto. Antes que nada, o sea, hay que tener bastante conocimiento para poder respetarnos entre los músicos que estamos tocando juntos. Claro. Y darle la posibilidad a cada quien de expresarse libremente en su improvisación. Ajá. Todos estamos improvisando al mismo tiempo, o sea, si yo tengo que acompañar y hay un solista, yo también estoy medio improvisando el acompañamiento, ¿no? Ajá. Según el solista. Te vas acomodando al Exacto. que está como solista, vamos. Sí, si este se... O como solista, ¿cómo se dice? Como el solista. Ajá. Si él ya se viajó de más y se fue, quién sabe dónde, ya se siente que pues hay que regresar a la como forma. Que o sea, sí se siente que se va alguien, o sea, cuando está muy inspirado tocando. Pues si la persona también confía mucho en quien lo acompaña, Ajá. se puede permitir de irse, ¿no? Okay. Entonces lo podemos seguir como acompañadores. Ajá. O también ayudarlo a regresarse a la forma ya para terminar la pieza, por ejemplo. Sí. Entonces para hacer eso, para poder hacer eso, pues sí se necesita su conocimiento y su respeto también que hay entre todos, ¿no? Y el público vive eso en ese momento. O sea, lo que está pasando en el momento, todos somos partícipes como de ese evento. Sí. Los músicos como el público, ¿no? Si uno se fija. Y lo proyectas y lo transmites. O sea, se disfruta, parece como... O sea, vas sintiendo tal vez lo que ustedes están como haciendo en el momento, es como que está padre. Y bueno, ¿cómo se van coordinando para ir como dándole la oportunidad, no la oportunidad, el espacio a cada uno? O sea, termina y empieza alguien más, por ejemplo. ¿Cómo lo indicas? Pues es como hablar. Ajá. La música es un lenguaje, ¿no? Claro. Entonces ahorita, por ejemplo, hacemos una frase y luego un silencio. Hago otra frase y otro silencio. Y luego hago otra frase y cuando ya tengo un silencio más corto, más largo, perdón, o una frase ya que termina todo el discurso, ya se entiende, ¿no? Es una conversación. Ajá, exacto, entonces empieza a hablar el otro. Ajá. Y así pueden ser también preguntas o respuestas, o un diálogo entre varios, o habla uno y luego otro, ¿no? Y entonces uno también como solista, cuando estoy soleando, tengo que ser muy claro cuando termino mi discurso, ¿no? Y los otros lo escuchan y dicen, ok, ahora ya tengo yo. Remate o como una... Exacto. Ajá.
Qué padre. ¿Cómo haces esta conexión con otros artistas? Porque también sé que has colaborado con varias personas. No sé, no sé si quieras platicarme un poquito de las colaboraciones que has hecho en Oaxaca y después un poquito en general en el mundo, en Chiapas o en Italia. Pues aquí en México, en Oaxaca, he tocado pues jazz con los músicos de aquí que tocan jazz y la conexión se crea por el mismo jazz, o sea, la misma música creo que crea amistad y crea confianza en ese sentido. Y por eso el jazz es un estilo universal, porque conociendo ese lenguaje ya entras en comunicación con muchos músicos, aunque no hables el mismo, aunque no tengas la misma tradición, ¿no? Y eso. ¿Quiénes, por ejemplo, con quiénes has colaborado en Oaxaca? Aquí con el Kimi al bajo, Manuel Carrera a la batería, Ricardo también a la batería, Ricardo Fernández, Ornel Jiménez, otro bajista aquí de Oaxaca. Y así varios músicos. Oaxaca está bonita, tiene mucha tradición musical. Claro. Eso sería una buena... Bueno, me gustaría escuchar qué piensas de Oaxaca como un escenario cultural, artístico, música o para el jazz. Bueno, para el jazz no tiene muchos foros. No, hay que abrirlos. No tiene, sí, pues, sí. Ahorita está, bueno, el Humito que abrió, que es un foro de jazz porque tiene un escenario. Así también la gente va para escuchar algo, ¿no? Para escuchar eso. Pero así no tiene muchos foros. Lo que tiene Oaxaca es mucha música tradicional. Y de eso sí hay muchísima cultura, ¿no? Y eso es lo bonito también. Pero hay muchos músicos haciendo cosas como diferentes también, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Como, ¿sientes que le hace falta un poquito más de movimiento en ese sentido? Pues creo que no hay muchos foros para donde la gente de verdad pueda ir a escuchar proyectos de jazz, por lo tanto no hay proyectos de jazz así como originales, o sea, en Oaxaca. ¿A qué crees que se debe? ¿Que poco interés o...? Creo que se debe al hecho que los dueños de los lugares no ven eso como algo aprovechable o culturalmente de calidad. ¿No es un negocio o qué? No lo ven como culturalmente de calidad, ¿no? O sea, mientras que Oaxaca es una ciudad hermosa, o sea, tiene mucho turismo de Estados Unidos que también sí le gusta el jazz. Sí. Y creo que hay mucha gente aquí también que le gusta el jazz. Pero el tema es que no hay esos espacios como... No, o sea, los espacios son restaurantes donde la gente está hablando. Esto no es como un foro para escuchar proyectos de jazz, ¿no? Entonces el jazz se vuelve más un trabajo que un compartir eso de la improvisación del jazz, el nivel y todo eso. Entonces, bueno, pues, no sé, estaría bueno que se tomara en consideración, ¿no? Porque claro, es un estilo que ya tiene su historia desde hace un siglo. Hay que promoverlo un poquito más, hay que abrir espacios para los que nos escuchan, que empiecen a promover espacios de jazz. ¿Cómo como músico haces otras actividades o cómo generas recursos? Porque eso también estaría interesante para las personas que quieren hacer música. Es como, ¿cómo monetizas o cómo haces que tu trabajo, que tu arte, porque lo mencionas ahorita, a veces es difícil por los espacios, por la cultura, por lo que tú quieras, por el interés de la gente? Entonces, ¿cómo generas como recursos? Bueno, hubo etapas, ¿no? Etapas siempre diferentes, pues. Claro. Que un músico al principio. Y un músico anda viendo todo lo que puede hacer, o sea, proponer su propia música original, en qué foros, o si no, pues trabajar más tocando jazz más tradicional en otros lados, o dando clases. O sea, siempre, ¿no? A veces he dado más clases que conciertos, a veces más conciertos que clases.
en mi vida, ¿no? Claro. Y pues ahí uno se va acomodando. Lo importante es hacer lo que le gusta a uno. Claro. Y yo creo que y el jazz tiene que ver con eso, ¿no? Ujú. No hay... Cuando uno se pone a estudiar jazz lo hace por puro amor a eso, porque no puedes ver como algo redditicio un arte así, pues. Sí, pero que puede hacerlo. Pero claro que puedes hacerlo si tú lo crees o, o con la suerte también, ¿no? Claro. O sea, depende. Por eso depende cómo se alternan clases y conciertos, cómo uno puede, cómo uno decide también de vivir, ¿no? Si más de conciertos, más de clases. Ok. Y creo que ahí va la cosa. Tienes ahorita, bueno, hablamos un poquito del disco, no sé si quieras hablar un poquito más de eso, o tienes proyectos futuros, tienes otro proyecto que quieres hacer ahorita con... Pues sí, tengo muchas composiciones todavía escritas, nunca tocadas ni grabadas. Entonces quieres hacer Sí. un nuevo. El disco anterior, ¿cuándo lo sacaste? Eso fue ya hace un año. Entonces, ¿estás En trabajando? septiembre. ¿Estás trabajando en algo nuevo? Sí, pues con la idea de grabar todas las composiciones ya que están ahí, nuevas. ¿Para cuándo estás pensando? Las junté hace unos días, tengo unas 20, tengo para 2 discos. Ah, qué Está padre. bonito. ¿Cuándo estás pensando Es buena sacarlo? música. Yo espero que en septiembre, octubre grabar. Septiembre, octubre. ¿Y para diciembre? ¿O qué tiempo necesitas para ya? No, y para diciembre quizás ya tocar en la Ciudad de México también, participar a festivales Festivales. con la música nueva. Claro. Y bueno, háblame un poquito sobre cómo inspirarías a alguien que quiere hacer jazz, música o arte. Porque pues obviamente a veces las personas quieren hacer algo y bueno, nos pasa a todos yo creo, pero como aventarte o dar los primeros pasos, ¿qué sería qué serían tus recomendaciones para las personas? Para acercarse a la música, Ajá. pues buscarse un buen maestro. Buscarse un buen maestro. Buscarse un buen maestro de música que sea muy honesto con lo que está enseñando, Ujú. que inspire y pues tener esa pasión, o sea, enamorarse de eso, ¿no? Sin juzgarse, sin decir, ah, no, yo quiero empezar a tocar música porque luego voy a ir a Un concierto. quiero ser, no sé qué, no, por el puro amor de hacerlo, ¿no? Así, sin edad, por el puro interés y amor de hacer eso. Eso. Luego, pues depende qué tipo de música, ¿no? Por lo que es el jazz, sí, Ujú. pues no le veo una forma como redditicia para empezar, como inspiración para estudiarlo. Ujú. Para estudiar la improvisación tienes que amarla profundamente. Y si luego te va bien de dinero, pues bien, y si no, bien Claro. también. O sea, uno puede hacer otros trabajos, ¿no? Pero el jazz es algo que uno estudia toda la vida, pues. Ujú. Y Vas mejorando siempre. siempre, si quieres, con la pasión de hacer eso. Qué bueno, es como vivir. Es la vida. Vas improvisando a Pues veces. es una filosofía más que un estilo de música, ¿no? Claro. ¿Hay algún documental, libro que recomiendes a alguien para esto? Ah, pues hay muchos libros. Ujú. Yo personalmente leí muchas biografías y autobiografías de músicos de jazz, como Miles Davis, o Chet Baker. Hay muchas. Y películas también. Hay una película de Bird, que es sobre la historia de Charlie Parker. Ujú. Está muy bonita. Hay varias, ahorita no me acuerdo, pero hay muchas. Jamming, The Session, no sé qué, no me acuerdo. Ajá. Es una de las primeras películas de jazz donde se ponen unos músicos de jazz a improvisar juntos sobre una pieza, ¿no? Y eso se grabó. Y... Ajá. Ujú. ¿Tú tienes a tus, por ejemplo, músicos que te inspiran? Pues sí, ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? muchísimos.
los más No como... sabría. No sabría decir. Bueno, con la guitarra me inspira mucho Jim Hall, Jim Hall. que es como... Bueno, no sé. Pero así, o sea, el guitarrista que estuvo en toda la historia del jazz, Ujú. más o menos. O sea, que tocó en todas las diferentes estilos y épocas del jazz, con todos los grandes, y entonces adoptó diferentes lenguajes de jazz según Ujú. la época, ¿no? Sí. Jim Hall es muy inspirador, Bill Frisell, muchos guitarristas, pero también escucho de todo, todos los instrumentos, piano, sax, Sonny Rollins, lo amo, y es saxofonista, ¿no? Saxofonista. Ajá. Ajá. O si no, pues compositores también, clásicos, me gusta mucho músicas del mundo, Ujú. orientales, árabe, música árabe también tiene mucha historia y conocimiento. Y todo eso, por ejemplo en Europa, cuando vivía ahí en Europa, Ujú. había mucho cruce, había mucho mezcla de esos estilos, ¿no? O sea, jazz con... Fusión, Ajá. confusión o como... Exacto, entre- fusión entre jazz y música árabe y la música del Mediterráneo que se fusiona con rock y jazz, o la música del este Europa. ¿Y el resultado es bueno? ¿Ah? ¿Es bueno el resultado? Sí, buenísimo, ¿no? Pues hay músicos ya Claro. afirmados que mezclan eso también, jazz con sus propios lenguajes, ¿no? Ajá. Una historia muy bonita, cuando estudié en Lyon, en el Ujú. Conservatorio de Lyon, ¿En Francia? en Francia, Ujú. había un maestro de piano que se llama Mario Stanchev, de Bulgaria, y él nos daba clases de improvisación, de armonía, Ujú. y decía, bueno, a ver, ¿quién es este? Y tocaba como Monk, un pianista de jazz. Ujú. ¿Quién es este? Y tocaba como Oscar Peterson. O sea, él se había aprendido todos los estilos de cada Wow. músico, ¿no? Y los ponía a prueba a ustedes. De cada pianista, ajá. Y luego decía, bueno, pero ese soy yo. Y tocaba jazz, pero a su forma. Y Con entonces toda esta mezcla. era toda esa mezcla de Ajá. conocimiento de los varios maestros del jazz, del piano, más su onda de él. Entonces decía, ven, yo toco, puedo tocar jazz y ¿no? Hasta el estilo de cada quien, Ajá. de cada uno de los pianistas, pero a la hora de tocar yo mismo, toco lo que yo soy. ¿Y quién soy? Soy alguien que creció en Bulgaria, que escuchó también música del este de Europa. Ujú. Y entonces eso le pongo a mi lenguaje, porque eso es mi forma también de ser. Su esencia. Entonces tocaba así de repente unas cositas medio del este Europa y, Ah. ¿no? Y regresaba al lenguaje del jazz más tradicional y mezclaba todo, ¿no? Y decía, ustedes también tienen que estudiar cada músico de jazz, cada lenguaje en el que hubo en el jazz y luego ponerle lo que son ustedes, Ujú. lo que ustedes han escuchado desde niños, ¿no? Y así el jazz permite todo eso porque es improvisación, entonces puedes mezclar todo eso. Todo. No recuerdo muy bien, la otra vez comentaste, creo que en Ámsterdam estuviste viviendo, estuviste haciendo como música también, fusión con algo, con alguna banda ahí. Pues ahí tocaba, tuve un cuarteto mío, Ajá. estaba muy interesante. Y sí, porque también en el Conservatorio de Ámsterdam venía un gran maestro de la India Ajá. que vive en Londres y daba clases, talleres de... Allá le dicen técnicas de composición no occidental, No occidental. ajá, que son técnicas de composición y rítmica de la India. Ujú. La India tiene un lenguaje rítmico muy avanzado y musical, pero muy diferente de la música occidental, ¿no? Entonces estudiábamos esto también con mi cuarteto, todos estábamos estudiando eso. Entonces a la hora de componer, componíamos así con esas técnicas rítmicas de la India. Y empezaron a hacer eso ahí. Ajá, y empezaron a tocar. Bueno, Amsterdam también es un poquito más abierto en ese sentido, o tiene más interés sobre la música alternativa, ¿no? Pues sí, tiene más interés y también tiene mucha más gente de todo el mundo multicultural, viviendo ¿no? ahí, sí.
Esa es la África, parte interesante. bueno, de todas partes, ¿no? De todo el mundo, sí, sí. Sí, y la música, hacer música te ayuda, te da esta oportunidad de viajar. ¿Has utilizado la música para viajar? Porque obviamente, lo comentamos hace rato, es una buena herramienta como de viaje. Pues sí, la música misma me ha llevado a viajar. Te Sí. conecta con otros músicos y vas a... Pues sí, otros proyectos, hay conciertos aquí, conciertos allá, te permite de conocer mucha gente, de viajar y conocer lugares, obvio. Para el que quiera viajar Sí, con música es una buena... pues sí. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? La música da para viajar. Y conocer mucha gente, ¿no? Y La conocer música mucha gente. conecta Y- con sí. personas Y conecta de una forma auténtica, no sé cómo decirlo. Más profunda, humana, ¿no? No sé. más humana, más profunda. ¿En qué lugares has estado? Platica un poquito ¿En de qué los, lugar he estado? de los viajes que has hecho con, bueno, no sé si con la música o en general. Pues en Italia, conocí muy bien Italia. Ajá. Ujú, Nada, luego viví en Bruselas, viví en Ámsterdam. haciendo en- música. en- Todos ajá. lados, todas las ciudades o países que has visitado haciendo música. Pues sí, porque no hago otra cosa desde Sí, niño. claro. Digo, sí, estudié la prepa y todo. Luego Sí. fui al conservatorio en Lyon, en Francia, Ajá. y 3 años viví. Y ya luego empecé a tocar en proyectos y a dar clases también, y a tocar con otras bandas, y luego me iba a otro lado, y aquí más músicos. Y a México. México está muy grande, muy bonito, y tiene mucha tradición musical, muy variada. ¿México en general o Ciudad de México? México en general. Bueno, el jazz está más concentrado en la Ciudad de México. Ujú. Cuéntame algunas experiencias, o sea, que hayan sido como importantes en tu vida o que quieras compartirnos a través de tu viaje por el jazz y por el mundo. ¿Quieres decirnos o decirme algo que digas, no, sabes que esta experiencia por la música me hace como que yo siga o sea, que me dé más ganas de continuar con esto? Hoy no sé, porque hay muchísimos. Claro, sí, algunos. A ver, no Algunas. sabría por dónde empezar. Sí. Que tenemos tiempo, ¿eh? Sí, pues vamos a ver. Otra. Un detalle más. Un detalle más. Pues no sé qué decir. La música misma, a mí, al menos yo tuve mucha suerte con la música. No sé, la amo tanto que siempre me han dado anécdotas interesantes para seguir con eso, ¿no? Ujú. Pero luego, a pesar de eso, es una forma pues, de expresión, a veces también durante la pandemia, que no había ensayos, no había conciertos, uno no podía salir, Sí, quedaba la depre, ¿no? sí, Y uno dice, puta, qué bueno que tengo la música, porque así me aferro a eso, ¿no? Y puedo practicar, estudiar, componer, aunque esté solo, ¿no? es tu compañera, tu compañía. Sí, pues vives... compartes de otra forma, y también la soledad se vive pues distinto, ¿no? Cuando hay algo que amas, Claro. así. Daniele, perdón, porque no es Daniel, ¿verdad? Daniele. Daniele, nos estabas contando de tu proyecto que tienes de fotografía que has hecho en los lugares que has visitado. En México. Lo pueden encontrar en WordPress. En WordPress, Daniele Morelli Foto. Vamos a poner en la descripción todas las redes, tus redes y tus links para que vayan a buscarlo, compartir y que se pongan en contacto contigo también para los que quieran, no sé, conocer un poquito más de lo que estás haciendo, también de los talleres que estás dando, de las clases. Y bueno, me gustaría terminar con la conversación y profundizar un poquito más sobre tu disco, que no pudimos hablar un poquito más hace rato, pero no sé si quieras compartir un poquito más de esa parte. Del disco, del último Ajá. disco, va. Entonces, ese disco se encuentra en mi Bandcamp, Uh-huh.
Daniele Morelli, bandcamp.com, ahí se puede adquirir también. Y ese disco, ya dije, son 17 rolas cortitas, grabadas con baterista, guitarras y batería. En Italia salió muy bien, salieron muchos artículos Qué así padre. de jazz y de rock, de revistas de jazz, de revistas de rock. Gustó a todos. Ajá. A los bluseros, a los rockeros, a los jazzeros. Qué padre. Y entonces, bien. Que lo busquen. Pues muchas gracias, Daniele. Otra vez, perdón. Es que ya sabes que Mico es Daniel. Entonces, disculpa. Todo bien. Daniele, gracias por todo, por darte el espacio, el tiempo. Y yo creo que igual y grabaremos otro episodio más por ahí, a ver cuándo lo hacemos, cuando estés de vuelta, te vas de viaje. Va. Te vas de viaje, ¿no? Me voy a Guatemala. Te vas a Guatemala y después a Italia. Y después a Italia. Y Y después después a México. México otra vez. Ya nos platicarás de tu viaje. Pues muchas gracias Gracias a ti todos. por invitarme. No, gracias a ti, estuvo padre la conversación. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Salud. Salud con té y café.